El silencio de la habitación se volvió tan pesado que hasta el sonido del reloj parecía detenerse. Alex, aún aturdido, intentó acercarse a Tuna, pero Mai dio un paso rápido hacia adelante, interponiéndose con una sonrisa calculada. «No hace falta que expliques nada, Alex», dijo Mai, tomando su brazo sin permiso. «Tuna ya entiende cuál es su lugar». Aquella frase cayó como un golpe. Los hombros de Tuna se encogieron levemente, pero no dijo una palabra. Su silencio, tantas veces suave y cálido, ahora parecía hecho de cristal roto. La madre de Mai observó la escena con satisfacción. «Es mejor resolver estas cosas de una vez», agregó. «Una mujer como Tuna no tiene cabida en nuestra familia. Tú eres un director ejecutivo, Alex. Debes preservar tu imagen». Las palabras eran frías y precisas, y cada una entraba en el pecho de Alex como una aguja. Pero lo que más lo lastimó fue ver a Tuna apretar con fuerza el recipiente de comida que había traído para él. Era algo tan simple, tan cotidiano, y aún así, en ese momento parecía el símbolo más doloroso de lo que estaba en riesgo. Alex no soportó más. «¡Basta!», exclamó, liberándose del agarre de Mai. «No he aceptado nada, no he prometido nada, y no permitiré que humillen a Tuna delante de mí». Mai palideció. Su madre frunció el ceño como si no esperara una reacción tan directa. Pero Tuna... Ella dio un paso atrás. No por miedo, no por vergüenza, sino porque sintió que de repente ese lugar ya no le pertenecía. «Alex», susurró con voz temblorosa. «Está bien, yo ya me voy». Él extendió la mano para detenerla, pero Tuna evitó su mirada. Se dio la vuelta lentamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Caminó hacia la puerta sin esperar una explicación, sin reclamar nada, sin preguntar nada más. Porque lo que había visto ya era suficiente para lastimarla profundamente. Alex sintió que algo dentro de su pecho se rasgaba, como si estuviera perdiendo algo que nunca debió haber puesto en riesgo. «Tuna, espera, por favor», murmuró, pero su voz se quebró antes de alcanzar a la persona que más temía perder. Y en el centro del salón, rodeado de flores que no había pedido, de un compromiso que no había aceptado y de las miradas de Mai y su madre, Alex entendió por primera vez la magnitud del caos que ellas habían traído a su vida. El silencio de la habitación se volvió tan pesado que hasta el sonido del reloj parecía detenerse. Alex, aún aturdido, intentó acercarse a Tuna, pero Mai dio un paso rápido hacia adelante, interponiéndose con una sonrisa calculada. «No hace falta que expliques nada, Alex», dijo Mai, tomando su brazo sin permiso. «Tuna ya entiende cuál es su lugar». Aquella frase cayó como un golpe. Los hombros de Tuna se encogieron levemente, pero no dijo una palabra. Su silencio, tantas veces suave y cálido, ahora parecía hecho de cristal roto. La madre de Mai observó la escena con satisfacción. «Es mejor resolver estas cosas de una vez», agregó. «Una mujer como Tuna no tiene cabida en nuestra familia. Tú eres un director ejecutivo, Alex. Debes preservar tu imagen». Las palabras eran frías, precisas, y cada una entraba en el pecho de Alex como una aguja. Pero lo que más lo lastimó fue ver a Tuna apretar con fuerza el recipiente de comida que había traído para él. Era algo tan simple, tan cotidiano, y aún así, en ese momento, parecía el símbolo más doloroso de lo que estaba en riesgo. Alex no soportó más. «¡Basta!», exclamó, liberándose del agarre de Mai. «No he aceptado nada, no he prometido nada, y no permitiré que humillen a Tuna delante de mí». Mai palideció. Su madre frunció el ceño, como si no esperara una reacción tan directa. Pero Tuna, ella dio un paso atrás, no por miedo, no por vergüenza, sino porque sintió que de repente ese lugar ya no le pertenecía. «Alex», susurró con voz temblorosa,
Está bien. Yo ya me voy. Él extendió la mano para detenerla, pero Tuna evitó su mirada. Se dio la vuelta lentamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Caminó hacia la puerta sin esperar una explicación, sin reclamar nada, sin preguntar nada más, porque lo que había visto ya era suficiente para lastimarla profundamente. Alex sintió que algo dentro de su pecho se rasgaba, como si estuviera perdiendo algo que nunca debería haber puesto en riesgo. «Tuna, espera, por favor», murmuró, pero su voz se quebró antes de alcanzar a la persona que más temía perder. Y en el centro del salón, rodeado de flores que no había pedido, de un compromiso que no había aceptado, y de las miradas de Mai y su madre, Alex entendió por primera vez la magnitud del caos que ellas habían traído a su vida. La puerta se cerró tras Tuna, y con ese sonido suave, casi frágil, algo dentro de Alex también se quebró. El silencio que quedó fue insoportable, más cruel que cualquier palabra. Mai dio un paso hacia él, fingiendo preocupación. «Alex, no te enfades. Tuna siempre ha sido muy sensible. Seguro volverá a entender las cosas cuando se calme». Él la miró con una expresión que nunca antes había dirigido a nadie. Una mezcla de decepción, cansancio y una furia contenida. «Mai, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo», respondió con voz baja pero firme. «Viniste aquí con una ceremonia preparada sin mi consentimiento y encima te atreves a tratar a Tuna como si valiera menos». La madre de Mai intervino con una sonrisa confiada. «Hijo, esto es por tu bien. Esa mujer no está a tu altura. Una madre soltera, sin educación formal, sin conexiones. Mai es la opción correcta». Alex apretó los puños. «¿La opción correcta para quién? ¿Para ustedes?», respondió. «Porque para mí, Tuna significa más de lo que pueden imaginar». La mandíbula de Mai tembló. «¿Más que yo? Hemos estado juntos desde pequeños, Alex. Nuestras familias son amigas. Todos esperan que nos casemos. ¿Cómo puedes preferirla a ella?». Alex respiró hondo, tratando de contener una ola de frustración que se acumulaba en su pecho. «Porque ella nunca me ha manipulado. Nunca ha tenido que humillar a nadie para ser importante. Nunca ha exigido un lugar. Se lo ha ganado con su bondad». Las palabras golpearon directamente el orgullo de Mai. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia. «¿Y qué harás ahora?», escupió. «¿Correr detrás de ella como si fuera una víctima? Ella no pertenece a nuestro mundo, Alex». Él no respondió. Sus ojos ya estaban clavados en la puerta, como si cada fibra de su ser lo empujara a salir corriendo detrás de Tuna. La madre de Mai intentó detenerlo. «Alex, si sales por esa puerta perderás la oportunidad de un matrimonio digno, de una alianza que te beneficiará para siempre». Él se giró solo un instante. No hay nada digno en un matrimonio construido sobre mentiras, presión y desprecio. Y sin esperar más, tomó su chaqueta y se dirigió hacia la salida. Sus pasos eran rápidos, impulsivos, guiados por un solo pensamiento: encontrar a Tuna antes de que el dolor que él mismo había causado se volviera irreversible. Detrás de él, Mai cayó de rodillas, con la desesperación resonando en cada palabra. No puede elegirme a ella, no puede. Pero ya era demasiado tarde. Alex no escuchó nada, solo su propio corazón latiendo con urgencia, mientras corría tras la única persona que realmente le importaba. La noche había caído por completo cuando Tuna salió corriendo de la casa. No sabía dónde ir. Solo sabía que necesitaba escapar antes de desmoronarse frente a todos. Sus pasos la llevaron hasta un pequeño parque silencioso, iluminado apenas por faroles amarillentos. Se sentó en un banco, abrazándose a sí misma mientras el aire frío le golpeaba el rostro. Sus lágrimas caían sin control. «¿Por qué siempre soy yo la que sobra?», susurró,
incapaz de contener la herida que llevaba años acumulándose. En su mente, la imagen del altar, de Mai sonriendo con seguridad, de la madre de Mai mirándola con desprecio, todo la desgarraba desde dentro. Ella nunca había aspirado a ocupar un lugar que no fuera suyo, pero ver cómo pretendían borrar su existencia frente a Alex la hacía sentir insignificante. Mientras tanto, Alex conducía por las calles, mirando desesperadamente a ambos lados. Su corazón latía a toda velocidad. «Por favor, dime dónde estás», murmuró, revisando cada rincón donde ella podría haberse refugiado. Finalmente, al pasar por el parque, vio una figura conocida bajo la luz de un farol. Frenó de golpe. «Tuna». Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Ver a Alex allí solo hizo que el dolor se intensificara. ¿Por qué siempre soy yo la que sobra? ¿Por qué siempre soy yo la que sobra? ¿A qué hacía qué? ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz quebrada. Él se acercó despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla huir. «Estoy aquí porque, lo siento, porque dejé que esto llegara demasiado lejos». Tuna apartó la mirada. «Alex, tú no entiendes. Ellos tienen razón. Yo no soy como ustedes, no tengo un apellido poderoso, no tengo nada que ofrecerte». Su voz temblaba. «Y hoy me di cuenta de que, al final, siempre seré reemplazable». Esas palabras atravesaron el pecho de Alex como un cuchillo. Se arrodilló frente a ella. «No vuelvas a decir eso», susurró. «Tuna, tú eres la única persona que nunca he querido perder». Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera permitir que esas palabras entraran por completo en su corazón herido. Alex continuó, con la voz llena de sinceridad. «No puedo controlar lo que los demás esperan de mí, pero puedo decidir lo que mi corazón quiere. Y mi corazón te elige a ti». Tuna sintió que algo dentro de ella se rompía, no por dolor, sino por el peso de las emociones reprimidas durante demasiado tiempo. «Alex, yo...». Pero antes de que pudiera terminar, Alex tomó sus manos con delicadeza. «Por favor, no te alejes de mí. No otra vez». Por un instante el mundo pareció detenerse. El ruido, las dudas, los miedos, todo quedó atrás. Bajo la luz tenue del farol, Tuna finalmente soltó un suspiro largo, como si dejara ir toda la angustia acumulada. «Tengo miedo, Alex. Tengo mucho miedo». Él apretó sus manos. «Entonces déjame ser quien te proteja. No dejaré que te hagan daño otra vez, te lo prometo». Y por primera vez en la noche, una chispa de esperanza atravesó el corazón roto de Tuna. La noche había caído por completo cuando Tuna salió corriendo de la casa. No sabía dónde ir, solo sabía que necesitaba escapar antes de desmoronarse frente a todos. Sus pasos la llevaron hasta un pequeño parque silencioso, iluminado apenas por faroles amarillentos. Se sentó en un banco, abrazándose a sí misma mientras el aire frío le golpeaba el rostro. Sus lágrimas caían sin control. «¿Por qué siempre soy yo la que sobra?», susurró, incapaz de contener la herida que llevaba años acumulándose. En su mente, la imagen del altar, de Mai sonriendo con seguridad, de la madre de Mai mirándola con desprecio, todo la desgarraba desde dentro. Ella nunca había aspirado a ocupar un lugar que no fuera suyo, pero ver cómo pretendían borrar su existencia frente a Alex la hacía sentir insignificante. Mientras tanto, Alex conducía por las calles, mirando desesperadamente a ambos lados. Su corazón latía a toda velocidad. «Por favor, dime dónde estás», murmuró, revisando cada rincón donde ella podría haberse refugiado. Finalmente, al pasar por el parque, vio una figura conocida bajo la luz de un farol. Frenó de golpe.
¿Tuna? Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Ver a Alex ahí solo hizo que el dolor se intensificara. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz quebrada. Él se acercó despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla huir. Estoy aquí porque... Lo siento, porque dejé que esto llegara demasiado lejos. Tuna apartó la mirada. Alex, tú no entiendes. Ellos tienen razón. Yo no soy como ustedes. No tengo un apellido poderoso. No tengo nada que ofrecerte. Su voz temblaba. Y hoy me di cuenta de que, al final, siempre seré reemplazable. Esas palabras atravesaron el pecho de Alex como un cuchillo. Se arrodilló frente a ella. No vuelvas a decir eso, susurró. Tuna, tú eres la única persona que nunca he querido perder. Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera permitir que esas palabras entraran completamente en su corazón herido. Alex continuó, con la voz llena de sinceridad. No puedo controlar lo que los demás esperan de mí, pero puedo decidir lo que mi corazón quiere. Y mi corazón te elige a ti. Tuna sintió que algo dentro de ella se rompía, no por dolor, sino por el peso de las emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Alex, Pero antes de que pudiera terminar, Alex tomó sus manos con delicadeza. Por favor, no te alejes de mí. No otra vez. Por un instante el mundo pareció detenerse. El ruido, las dudas, los miedos, todo quedó atrás. Bajo la luz tenue del farol, Tuna finalmente soltó un suspiro largo, como si dejara ir toda la angustia acumulada. Tengo miedo, Alex. Tengo mucho miedo. Él apretó sus manos. Entonces, déjame ser quien te proteja. No dejaré que te hagan daño otra vez. Te lo prometo. Y por primera vez en la noche, una chispa de esperanza atravesó el corazón roto de Tuna.